Y hoy toca el vídeo de regalos de Navidad para gente creativa. Hola a todas, ¿qué tal? Hoy vengo con un vídeo que hice el año pasado y que os gustó mucho, que fue el de regalos de Navidad para gente creativa, y he decidido repetirlo este año, pero esta vez con tiempo, porque siempre se me echa el tiempo encima, siempre lo acabo haciendo a finales de diciembre y si queréis comprar algo de esto, pues ya no hay manera. Así que este año, si queréis comprar algo de esto para regalar en Navidad a vuestros amigos o familiares, creo que habrá tiempo. Además, hoy empiezan nuevas rebajas de AliExpress, porque ya sabemos que noviembre y diciembre es una locura. No sé si habéis visto lo que ya me ha llegado a mí por Instagram, os dejo mi cuenta de Instagram por aquí, pero en fin, eso es una locura. Así que vamos a empezar con estos regalos de Navidad para gente creativa y voy a empezar por cosas de papelería. Luego lo último creo que va a ser lo mejor, así que quedaos hasta el final. Y por cierto, ahí abajo tenéis Telegram que os avisará cada vez que subo vídeo. Dejad comentario desde ya porque YouTube es así, quiere que dejéis el comentario y el like desde el principio, así que podéis hacerlo ya para ayudar a aumentar la cobertura del vídeo y sobre todo pues también lo podéis compartir. Bueno, ¿con qué voy a empezar? Con la papelería. He traído bastantes cosas y algunas que no se ven, que es lo del final que está ahí. Vamos a empezar con cosas de papelería, que puede ser lo más sencillo, puede ser lo que más se adapte a mucha gente, y yo buscaría cosas de papelería que fuesen un poco más especiales. No la típica cosa de, yo qué sé, el pack de subrayadores. Claro, todo depende también de nuestro presupuesto y de la edad de la gente a la que va dirigida ese regalo. Por ejemplo, si a mí me regalan un pack de subrayadores, no me conocen mucho, pero si se lo regalas a un niño de 12 años probablemente le gustará mucho. Bien, empezamos por las libretas. Esta es la libreta que yo he estado usando durante todo el año como bullet journal. De hecho, voy a acabarla este próximo 2022. Yo sigo diciendo 2020, yo me quedé ahí. No sé si os pasa, pero a mí sí. 2022 voy a seguir usándola porque solo he gastado la mitad. Así que es una libreta que puede servir para bullet journal para mucho tiempo. Yo el año pasado regalé una de estas libretas porque me parecen súper chulas. Son muy asequibles, las venden en Stationery Pal y en AliExpress. Sabéis que en Stationery Pal tenéis un descuento del, creo que sigue siendo del 12% con el código que tenéis ahí abajo, y en AliExpress creo que es el sitio donde más baratas se pueden encontrar. Eso sí, hay que sumar gastos de envío y el precio de la libreta, pero creo que salen por unos 8 euros la libreta más o menos. Así que os voy a dejar abajo los dos enlaces. Están en todos los colores y son súper bonitas. También hay una versión agenda, que también os la voy a dejar abajo, que es la agenda que yo me he pedido para este año, para el trabajo, pero no sé si me llegará a tiempo. Espero que sí, porque ya sabemos que AliExpress es como es, pero bueno, espero que sí llegue a tiempo. De hecho, esta tienda suele enviar bastante rápido, así que si la he pedido hoy, pues imagino que llegará en unos 10-12 días. Una tienda muy recomendable y una libreta muy recomendable. Bueno, sabéis que la tengo con plástico y todo, que por ahí detrás, no sé dónde, tengo toda la colección, bueno, casi, sí, creo que ahí está toda la colección. No, porque la que estoy usando la tengo RP, que es la rosa, así que, y luego estoy usando una de las azules que también tenía repetida, y eso, que este año pensaba estrenar otra, pero no voy a estrenar otra porque sigo teniendo libreta suficiente. Luego, si queréis hacer un regalo un poco más especial, tenéis las de barco de papel. Yo tengo esta y tengo la azul. La azul la visteis en el último vídeo de cuaderno de artista, porque ahora no la tengo aquí, la tengo en casa. Este es el nuevo modelo que ha sacado, pero si lo queréis tendréis que ser rápidos porque las hace a mano. Entonces tampoco sé qué cantidad de stock tendrá y me imagino que será una cantidad limitada porque es una sola persona la que trabaja en este tipo de cosas. Tenemos las de bullet journal nuevas de este año, que son estas de tapa así como de polipiel. Bueno, os la enseño aquí, por cierto. También os podía haber enseñado esta aquí, pero está con el plástico y solo se ve el reflejo del foco. Una libreta. ¿Cuántas páginas tiene esta libreta? Tiene 188. Yo me he quedado por la 89 este año, o sea que imaginad si me va a durar. Y eso, la de barco de papel, veis que es súper bonita. Aquí tiene el nombre de este diseño. Luego, bueno, ya os la enseñé en un vídeo y tiene esta portada así como de cartón más duro y luego tiene el cambio de papel, veis que tiene los dibujos también, y el papel este que es muy buen papel. Es de mayor gramaje que el de sus libretas anteriores, que también están por ahí. Ahí tenéis la de gatitos,
que este año he estado usando la agenda y la libreta pequeñita, que las tengo las dos en casa y me parecen muy chulas, pero es que esta me ha encantado el papel y el papel de esta es de mayor gramaje que aquella. Lo que pasa es que aquellas también, pues, también las podéis encontrar en la tienda y supongo que las sigue personalizando, pero yo os recomiendo este modelo. Y además pues estaréis apoyando un comercio local que siempre está bien en estas fechas. Y luego tengo esta de aquí que es, pesa muchísimo, que es la libreta de Notebook Therapy y esta me gusta también mucho. Esta era uno de mis modelos favoritos, que es la del ciervo, es preciosa, todavía no la he estrenado porque me da muchísima pena y no me atrevo a estrenarla. Y este año han sacado bastantes novedades. Esta es preciosa, esta es suave, no es tipo polipiel como otras que tengo de ellos, sino que está suave. Este tamaño es B5, es bastante grande, bastante pesado. Esta para mí es una libreta para casa, no es una libreta para llevar por ahí, porque pesa bastante. Y este año pues han ido sacando cosas nuevas, han sacado unas ahora azules con unos pingüinos que me parecen preciosas. Sacaron las de Sakura, que son muy bonitas, el color de la tapa y todo es muy bonito, pero tienen un fallo. Y es que la marca tiene esa manía de poner los bordes de las hojas en dorado y cosas así, y eso me parece súper hortera. Aunque me gustaban mucho las tapas, decidí no ir a por ellas, porque es que eso de que las hojas tengan el dorado me parece horrible y no me gusta nada, y en fin, pues que es una pena porque son muy bonitas esas portadas, y creo que las que han sacado ahora de los pingüinos no tienen el borde ese. Creo que no, de hecho esta veis que no lo tiene, estas son las hojas blancas y ya está, y por eso también me decidí por esta. No sé si esta sigue en stock porque la verdad es que se agota bastante rápido. Tenéis también un 10% de descuento ahí abajo en esta tienda, y luego sacaron unas también con unas ballenas que son súper bonitas, y bueno, quizá ahora me meta ahí y a ver si consigo algo, porque estos suelen ser mis autorregalos, que luego ya veis que no los uso porque esta juraría que la compré el año pasado. Así que esta es pesada, es grande, pero no sé si es la única marca que ofrece. Bueno, Archer & Olive también tiene tamaño A5, pero Archer & Olive no la he sacado porque tenemos un serio problema con las aduanas, aunque supongo que ahora no será tan serio porque ahora ya no te cobran esos 20 euros que te cobraban simplemente por retenerte el paquete, independientemente de lo que tuvieras que pagar de IVA, pero antes sí. Entonces yo el último paquete que pedí, las últimas libretas que pedí a Archer & Olive fue en un Black Friday, en el del año pasado. Me mandaron un vale de 2x1, lo aproveché y aún así me pegaron un sablazo de aduanas que fue como haber pagado las 2 libretas y un poco más. Así que me dio bastante rabia. Por eso pues no sé ahora cómo estará el tema de aduanas, porque ahora las aduanas son más baratas, ahora solo te cobran el IVA y poquito más, no te cobran esos 20 euros, así que quizá se pueda volver a pedir. De todas formas, también hay algunas tiendas aquí en España que tienen la marca, lo que pasa es que no tienen todos los modelos, que es el problema. Pero bueno, Notebook Therapy para mí súper recomendable. Tema escritura. Yo para hacer un regalo sabéis que serían plumas. Quizá también pero esos son un poco, no me los he traído, gran fallo. Los Sarasa Grand, lo que pasa es que son un poco más difíciles de conseguir. En AliExpress os voy a dejar abajo los enlaces y son un poco caros. Son un poco caros, especialmente las ediciones limitadas. Yo tengo 3 ediciones limitadas, una de ellas el color morado, que es precioso. O sea, lo que es limitado también es la tinta. Esa tinta, una vez se me gaste, no la voy a poder conseguir. Os voy a dejar foto por aquí, ya que me los he olvidado en casa, pues os voy a dejar foto por alguna parte. Y eso, la tinta es morada, es una tinta de un color súper bonito, pero es limitada y una vez se acabe, pues se acabó. Porque además si los encontráis por AliExpress, que no sé si ahora mismo están, porque sacaron unas ediciones limitadas hace poco también de Disney y de no sé qué, y si encontráis esos, el morado es bastante caro. Es bastante caro y difícil de conseguir. Así que pues yo tiraría por las plumas. Esta es una Twisby Eco. Las Twisby Eco son muy bonitas porque además vienen en una funda bastante chula y no son excesivamente caras. Lo que pasa es que bueno, se tienen que comprar en Amazon, en general se tienen que comprar online. Yo no sé si he encontrado alguna tienda española que las tenga. Yo juraría que no. Entonces, pues lo más fácil es recurrir a Amazon. Esta otra también es una Twisby Eco. Esta es una Eco T y esta es una Eco. Veis que lo diferente es el tapón.
pero bueno, que más o menos son todas igual. Y este es el modelo más... Bueno, tienen algún modelo más barato, pero personalmente no me convence mucho. En foto no las he probado y estas para el precio que tienen están muy bien. Cuestan unos 39 euros si no recuerdo mal y la tinta les dura la vida. Yo estas dos me las compré el año pasado y veis que todavía tienen tinta. Y la rosa, que la tengo en casa, no sé si habréis visto ya el vídeo limpiando esa pluma, pero la rosa la compré en agosto o en septiembre y la terminé de descargar hace 2 semanas. O sea que la tinta les dura para siempre, porque además no se seca y no se evapora, porque a veces cuando coges una tinta de cartucho, una pluma de cartucho, de convertidor en cartucho, vas a escribir y te das cuenta que no escribe y tú lo tenías lleno y resulta que es que la has dejado un mes sin usarla y se te ha vaciado por completo. También tenéis otras opciones, la más fácil de conseguir en todas partes, porque la tienen en cualquier sitio, es la Lamy. Esta es una Lamy Safari, edición limitada de hace 2 años creo, pero yo no tiraría por la Safari, porque la Safari es la más barata y es la peor. Esta que es la Lamy, la All Star creo que se llama, es un poquito más cara, pero no mucho más cara. En esta el cuerpo es de plástico, en esta es de aluminio y bueno, en este caso yo le cambié el plumín. El plumín este es el Z52, si no recuerdo mal. El que llevan normalmente, bueno, esta veréis que está hecha un asco porque le he puesto tinta permanente y se sale, pero el que llevan normalmente es este plateado que es muy inconsistente, muy inconsistente. Puedes comprar un EF que te escriba como un M, como puedes comprar un F que te escriba más fino que un EF, en fin. Y este, el negro, sí, el EF negro funciona casi siempre funciona muy bien. Entonces, esta sería una de las opciones, la All Star, que viene, juraría que sí, viene con el plumín plateado, yo ese se lo cambié. Y esta sí que viene con el plumín negro y esta es la LX. La LX es parecida a la All Star, cambia el logo. Veis que está puesto de otra manera. Esta es la Rose Gold. Yo me compré otra que era Palladium o algo así, pero me pareció muy fea. Me pareció feísimo el color. Y mira que me gustaba en la web, pero en persona era horrible. Y luego está la dorada, que tampoco tiene mala pinta, pero no lo sé. Esta desde luego es muy bonita. Y además estas vienen en una caja que es como un tubo, viene en una caja de metal, estas vienen también en la caja de cartón. También depende, ¿no? Porque a mí me mandaron desde la web la Lamy y no sé si la veis, pero me la mandaron en una caja de cartón de estas bonitas con estuche que se abre. En cambio, cuando yo he comprado Lamys a páginas web o incluso a la propia página oficial, me llegan en una caja de cartón muy cutre de color negro. La Lamy es como la más fácil de encontrar. Personalmente no es mi favorita. Fue la primera pluma que tuve, no sé, fue la primera que me compré después de volver a este universo de las plumas. De hecho fue esta amarilla, la primera que me compré, pero ahora las tengo cargadas algunas con la tinta permanente porque son como las más sencillas de conseguir y no me importa que la tinta permanente pueda hacerles algo. Y de todas formas estoy pensando en coger las Hondian para ese tipo, para esa tinta permanente, porque bueno, la tinta permanente la uso en los dibujos y con la Lamy pues me pasa el tema del plumín, que es tan inconsistente que yo no sé si funciona bien, si funciona mal, no puedo, no me funciona de la manera que me gustaría. A veces sale la línea muy gorda, otras veces no escribe. Es un desastre. Entonces pues creo que lo voy a cambiar por estas. Estas son muy baratas, las venden en AliExpress y son mis plumas favoritas de AliExpress sin ningún tipo de duda. No sé por qué precio estarán ahora, a mí me costaron alrededor de 6 euros cada una, creo que han subido también por el tema del IVA, pero es que son maravillosas. Esta la he agotado ya y la tengo sin cargar y no sé si cargarla ya con la tinta permanente o comprarme otra, no lo sé, porque esta es mi pluma de la Cherry Blossom, lo que pasa es que la Cherry Blossom sigo sin tenerla. Y por último pues he traído esta, que también es una TWSBI, pero es una TWSBI como de más alto nivel. Esta es la TWSBI Diamond 580. Hay dos modelos, está este que es el ALR y el otro creo que es solamente AL. La diferencia entre los dos es que este tiene más partes de color. Hay una de este modelo que es la Prussian Blue que me encanta.
y en algún momento caerá. Sí, no creo que es limitada, pero bueno. Y luego tienen las mismas ventajas que tenían las otras, es que no se acaba nunca. Lo único que el EF no es tan fino como el de las otras TWSBI. Entonces me costó mucho encontrar una tinta con la que funcionara y luego resultó que era una tinta que tiene una especie de purpurina y que no lo ponía en ninguna parte, así que me da miedo cuando la acabe y la quiera limpiar si se le va a quedar la purpurina por ahí incrustada, cuando es una pluma de 80 euros. Y si sabéis que es alguien que tiene plumas, pues a lo mejor no acertáis con el modelo, pero siempre se puede acertar con tinta. Entonces, bueno, yo tengo aquí, que las tiro. Yo tengo aquí mis tintas de Robert Oster, que son como mis actuales favoritas. Entonces, bueno, estas tintas tienen bastante cantidad y son muy chulas. Yo tengo las especiales de Navidad que sacaron el año pasado y la supuesta Cherry Blossom, que no era Cherry Blossom, sino que es un naranja. Es este naranja que veis aquí, porque se equivocaron al llenar la botella. Así que, bueno, pues es una tinta que tengo gratis porque me devolvieron el dinero. Lo que pasa es que ahora no tengo la Cherry Blossom. Luego tengo, por ejemplo, esta que no me gusta mucho, pero como para regalar es muy bonita, que es Pilot, es la tinta Pilot. Lo que pasa es que no me gusta porque es como el festival de la tinta y es muy difícil encontrar una pluma en la que no funcione como el festival de la tinta. Así que, pues nada, tenía una Sailor a la que le iba muy bien, pero me he cargado el convertidor, así que tengo que comprarme otro. Y esta es la Lamy que he metido en esta pluma. Y estos botes son muy bonitos, los de Lamy Cristal. Son muy bonitos y serían como un regalo muy chulo también y además no son caros. Lo que pasa es que esta en concreto pues lleva como purpurina y no lo decía en ninguna parte, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Y luego, bueno, aquí tengo algunas más que en lo personal yo elegiría estas, que son las Sailor. Creo que son unas tintas que valen bastante la pena. Y luego, bueno, aquí tengo las Diamine, que esto es como una especie de... No es una muestra porque es bastante grande, pero lo bueno que tiene Diamine es que tiene estos botecitos que son pequeñitos, que son de 30 mililitros y que son muy baratos. Así que si queréis regalar bastantes tintas para que la gente pruebe, pues podéis tirar por la Diamine. Y luego Erbin también tiene estos botecitos que tampoco son muy caros, llevan muy poquito, llevan 10 mililitros y bueno, a mí la tinta Erbin no me gusta, así que, pero sí que veis que tengo varios porque quería probarla. Y luego está Kaweco, que no os recomiendo comprar esta tinta online porque se sale, así que no os lo recomiendo. Pero bueno, tintas hay un montón, os voy a dejar abajo algunas de mis favoritas. Y con esto acabamos la sección papelería. Este vídeo va a ser muy largo y vamos a entrar dentro de la sección arte. Una cosa que a mí me gusta mucho como regalo son estos packs de rotuladores. Claro, obviamente tenéis que saber si a la persona le gusta pintar con rotuladores o no. Yo no sé pintar con rotuladores, no me apasiona, pero la caja es preciosa. Y este año han sacado los rotuladores con punta pincel, que es más fácil de manejar. Lo que no sé si la caja es tan bonita, porque en principio la sacaron en unas cajas bastante feas, pero creo que las han cambiado y que han vuelto a adaptarse a este estilo tan precioso. Esto es que es súper bonita, así que para mí sería un regalo muy guay, siempre que la persona pinte con rotuladores, eso es importante. ¿Qué otra cosa puede ser un muy buen regalo? Papel, tanto el sketchbook, que también os lo voy a dejar abajo porque bueno, este llega en unos 12 días, como los blogs de papel, que no lo voy a abrir porque creo que esto es del último directo. Sí, tampoco es tan desastre como parecía, pero bueno, no es bonito. El papel siempre se va a usar. Tenéis que saber con qué tipo de materiales trabaja. Si pinta en acuarela, esto va a ser pues una cosa que va a gastar siempre. Acuarela, gouache, hay algunas otras técnicas que también se usa este tipo de papel, pero sobre todo tendríais que hacer un poco de trabajo de investigación porque no es lo mismo el grano medio que el grano fino que el grano grueso. Bueno, aquí en España se llaman satinado, que es el fino fino, ese que es liso, satinado fino, que es este, el medio, y grueso. Entonces para acuarela el grueso y el grano fino van muy bien, o sea, esto es cold press, pero el otro, que es el hot press, a mí no. Pero depende también del gusto personal de cada persona y de cómo le guste trabajar en el papel. Para gouache el otro puede ir bien, pero bueno, es ya una cosa
de elecciones. Y luego estos siempre vienen, por ejemplo, en tapas verdes, en este verde, la tapa, bueno, puede parecer negra, pero no, es verde, es en grano fino, en tapa roja es en el satinado, en el que es liso. Así que pues tenéis que averiguar y no meter la pata. ¿Qué otra cosa podéis regalar? Pintura. Claro, ahí os tenéis que meter también a averiguar qué tipo de pintura utiliza esta persona. No porque alguien pinte, puede pintar con cualquier cosa. Cada uno tenemos nuestras preferencias. Entonces, pues si a mí llegan y me regalan una caja de acuarelas de yo que sé qué, probablemente no sea un acierto. Entonces ahí hay que meterse un poco. Si es alguien que está empezando, es una cosa. Si es alguien que ya lleva tiempo trabajando, es otra, porque tendrá sus preferencias en sus materiales. Entonces, pues ahí también hay que pararse y decir, bueno, vamos a averiguar un poco sobre esta persona y vamos a indagar. Yo os voy a hablar de acuarelas, que es lo que más he estado usando últimamente, porque, por ejemplo, pues en acrílico, en gouache, en todo eso, no sabría qué recomendar. Si fuese para una persona que está empezando o para un niño, en gouache sí que podría recomendar esta caja, que no sé qué estoy haciendo volcándola porque se va a salir. Pero sí, esta caja, a ver, no sé si estarán secos, ¿cómo estarán? Me da miedo. Vale, todavía están blanditos. Entonces esta caja lleva 18 colores, creo que hay de 24 también, ya me he manchado. Están muy bien para empezar. No son, por lo que me han comentado, yo sabéis que os dije que no uso este tipo de material y no es algo que tampoco usáramos en la carrera. Teníamos alguno, pero era para hacer fondos y cosas así, y siempre comprábamos el mismo, que era el de bote de Talens. Entonces yo esto nunca lo he usado para pintar y tampoco sé usarlo. Quiero aprender, pero de momento no tengo tiempo. Entonces sí que me han dicho que la textura de este tipo de gouache y del gouache normal, por así decirlo, es diferente. Pero bueno, que al final los resultados son parecidos. En este caso, pues eso, para alguien que está empezando, para manualidades, etcétera, o para un niño, este set está muy bien. Pero ya si es para alguien que ya tiene este set, que quiere tomárselo más en serio, pues ahí ya sí que tendríais que mirar alguna marca como la de Winsor & Newton, Sennelier no. Bueno, Sennelier no sé si tiene, pero Schmincke tiene gouache. Y luego está el Holbein, que tiene dos tipos de gouache, el acrílico y el normal. El acrílico a mí, yo lo compré y me pareció un asco. También pues son preferencias personales de cada uno, pero a mí me parecía que me destrozaba los pinceles. Así que es importante saber a quién le estamos regalando este tipo de cosas. En óleo, pues lo mismo. Tampoco os puedo decir, yo usaba el Titán y es el que creo que seguiría usando si quisiera volver al óleo tradicional, pero me han hablado en Discord, hablaron de óleo que funciona con agua y hay como 2 o 3 marcas. Una de ellas es Winsor & Newton, que en principio sería la que me ofrecería más confianza, y luego hay un par más. Lo que pasa es que los botes son más pequeños y yo los óleos los trabajo en grande, así que pues no sé si me servirían, pero sí que me gustaría probarlos para ver si de verdad se puede trabajar con agua, con ese tipo de material. Y aunque haya también algunos medios ahora que no son la trementina, sino que es algo que está hecho con otro tipo de aceites y que puede usar para el óleo, pues yo prefiero el tema del agua, la verdad. Y acuarelas, bueno, acuarelas aquí me he traído colección, porque bueno, tenemos cajas tan bonitas como esta de Paul Rubens, que serían un regalo muy chulo. Esta es una caja que está preconfigurada para pintar flores. Es la paleta floral, entonces tiene una selección de colores que va en la línea de que es una paleta floral, así que igual no es una caja que sirve para todo el mundo. En ese caso tendríamos la caja básica, que la de 24 me parece una opción bastante buena. La de 12 está muy bien, pero pues igual no sé, hay gente a la que se le queda corta. La de 48 es excesivamente grande, sabéis que yo la tengo y no uso la mitad de los colores. Y esta pues puede ser una muy buena opción. Esta caja es muy bonita y como regalo es una maravilla. La otra también es bonita, es rosa simplemente, así que también sería un buen regalo. Otra que sería un buen regalo es esta. Lo que pasa es que estas ya no serían como unas cajas para iniciarse. Esto es una cosa especial. Os la enseñé hace poco, pero veis que la caja es preciosa. Bueno, ahora mismo está vacía. La caja es preciosa y entonces hacen un muy buen regalo. Yo la tengo ahí detrás, bueno, justo detrás de mi cabeza. Veis que está la grande. Y luego tengo esta ahí también al lado porque queda muy bien.
Y es un regalo muy bonito, así que si es alguien que ya tiene muchas acuarelas, son unas acuarelas bastante especiales, son unas acuarelas bastante específicas. Os voy a dejar abajo donde las compré y veis que los colores no son nada comunes, entonces pues eso debe ser para alguien que ya lleva tiempo y simplemente como un regalo original y una cosa un poco fuera de lo común. Para alguien que empieza, yo lo tengo claro, la Rosa Gallery. Esta caja es muy barata, esta caja vale 12, 14 euros, no vale más. Lleva 12 colores, que yo los he metido aquí, recomendable una cajita y la verdad funcionan fantásticamente bien. Tenemos es una paleta bastante básica, es verdad que lleva 3 marrones, que a lo mejor yo quitaría un marrón y hubiera puesto un gris paint, pero bueno, está muy bien. ¿Y por qué está bien? Ya os lo he dicho muchas veces, no tiene blanco, no tiene negro, tiene 3 marrones, que además son bastante parecidos, hay uno que granula más que otro. La selección de los rojos, de los amarillos y de los azules está muy bien, luego tiene 2 verdes, que igual a mí también me sobra un verde y hubiese puesto en lugar de un verde un siena, puede ser, pero bueno, que es una paleta a la que se le puede sacar un montón de partido y que es bastante recomendable. La cajita, bueno, la caja en la que viene es esta, entonces esto no es muy cómodo, aunque quedan muy bien ahí cuando la abres, pero como para usarla no es muy cómoda porque es una caja de cartón. Entonces sí que os recomiendo conseguir cajas. De hecho, si compráis estas acuarelas también van en tubo, y si compráis acuarelas en tubo, como estas son en tubo, vais a necesitar caja. Esta es la que yo he montado con esas de ahí detrás. Está todavía secándose, así que no me atrevo a moverla mucho. Y estas son las cajas que tienen la base plana y que estas son preciosas. Esta fue la que monté con las paletas de esa caja. Y luego cuando me quiero comprar alguna colección más y pondré otra colección aquí dentro y en fin, que son muy bonitas estas cajas y las tenéis en un montón de modelos. Esto es una pequeña muestra de lo que tengo. Hice el otro día un vídeo de cajas y bueno, las habéis visto 100.000 veces y tengo bastante. Esta la tengo un montón de veces. Esta es la caja que contiene mis Romance Mall. Las Romance Mall también son muy recomendables. Bueno, de hecho, cualquier marca profesional, yo estaría con Sminke, Winsor & Newton o Sennelier. Aquí dentro tengo, estas son Sennelier, estas son Sminke, aquí hay un par de Winsor & Newton. Tengo también alguna Daniel Smith, pero personalmente no me gustan. Sí, sé que está muy mal decir que no te gustan las Daniel Smith, pero a mí no me convence. También es verdad que me compré la dot card de Daniel Smith y me creó prejuicios. Es un vídeo que no habéis visto porque lo grabé sin sonido 2 veces. Entonces, en algún momento rescataré la tabla de color que hice y la doblaré en algún momento, lo que no sé cuándo será, porque es lo único que tengo, porque el vídeo hablando a la cámara, está totalmente sin sonido y eso lo tiré. Pero el de la mesa sí que lo conservo, entonces en algún momento lo veréis, o igual lo pondré en Patreon, no lo sé. Que me creó bastantes prejuicios contra la marca esa tabla de color. Entonces todo el mundo dice que las Daniel Smith son muy buenas, pero yo con esa dot card que hice no me gustó nada, porque no se reactivaban, porque no iban bien, porque horrible. Así que claro, no es lo mismo una gota que está ahí más seca que la mojama que un tubo. No es lo mismo y soy muy consciente de ello, pero no puedo evitarlo. Que digo, vale, un tubo vale 17 euros y como sea como era en la gota, entonces me compré un par de colores así medio raritos, pero bueno. Y una marca que a mí me gusta mucho es Romance Mall. Romance Mall, aquí tengo toda mi colección, bueno, aquí y aquí, de Romance Mall, y la verdad es que es una marca a la que le saco un montón de partido y que me encanta y que cada día me sorprende más. Lo único que no me gusta de Romance Mall es que solo se puede conseguir en pastilla y ojalá en algún momento la sacaran en tubos. Bueno, después de las acuarelas, pinceles. Claro, los pinceles son también todo un mundo. Yo todavía no he hecho el vídeo sobre pinceles porque estaba esperando a algunos pinceles que me tenían que llegar, pero bueno, ya me han llegado, así que seguramente estas navidades lo grabaré. Aquí os voy a enseñar una pequeña muestra. Entonces, igual que con pintura, tenéis que averiguar el tipo de material que trabaja la persona a la que le vais a regalar esto. Si es acuarela, si es wash, si es óleo, si es acrílico, porque no van a ser los mismos pinceles. En este caso yo tengo aquí pinceles para acuarela y algunos que yo llamaría pinceles para wash. Pelo natural, pelo sintético, y este está en medio.
este lo dejo ahí a medio camino. Estos pinceles son sintéticos, este pincel es pelo natural, este pincel es una combinación de pelo natural y sintético. Estos pinceles son redondos, este pincel es una cosa extraña que compré por error. Este es un pincel tipo mopa, tipo pluma, y que yo pensaba que estaba comprando esto y en realidad no. Entonces, pues bueno, pues ahí está y tengo que averiguar para qué se usa. Y este además veis que tiene mango largo. Este es un pincel que me regalaron y es con mango largo, y mango largo es mucho más práctico, bajo mi punto de vista, para pintar en vertical, con el lienzo ahí, vamos, con el papel o con lo que sea, ¿no? Sobre caballete. Pero para pintar en papel aquí en la mesa no es tan cómodo. Un set que a mí me gusta mucho es este. Este es el set de Nicholas Simons de Skoda. Os lo voy a dejar abajo. Y me parece súper práctico porque creo que tiene estos dos especialmente, creo que son los más versátiles, y luego tiene este para quien le guste trabajar en pequeñito. Yo este creo que lo he usado 2 veces, pero porque yo pues sabéis que no uso este tipo de pinceles. En las tiendas normalmente pues tendrán secciones de acuarela, secciones de no sé qué. Si no tenéis ni idea, preguntad. No se puede trabajar con un pincel de óleo la acuarela y no se debe trabajar con un pincel de estos el óleo. Con este quizás se podría, de hecho sí que lo pueden recomendar, sí que sale recomendado en las especificaciones de este pincel que se puede trabajar con el óleo, pero yo no lo haría. Y luego están los tipos de pincel. Estos son redondos, a excepción de este, que es esa cosa rara. Estos son la mayoría planos, quitando este que es un pincel tipo boli, pero que para acuarela pues lo mismo, es una cosa que esto es muy duro, muy pequeño y que no coge prácticamente agua, entonces no nos sirve. ¿Para qué uso estos? Para el wash. ¿Por qué no los uso para acuarela? Porque coge muy poca agua, porque no se puede difuminar, porque este sí que lo uso para acuarela, pero solo para hacer tablas de muestras. Y luego tenemos los pinceles de viaje. Hay algunos sets muy chulos que son, veis que los cerramos. Entonces yo tengo el set negro y el set azul. Entre el set negro y el set azul, ¿qué cogería? Bueno, casi cogería el set azul porque lleva todo pinceles redondos. Pero el set negro tiene un Skoda versátil. De hecho tiene este plano y tiene uno tipo espada que vendí, que no me gustaba para nada y que no sabía para qué usar, y tiene el versátil en tamaño 16 que me parece súper guay, pero creo que ese se puede comprar suelto. Entonces, como para acuarela yo veo más el set azul que este negro. Me lo compré exclusivamente por este pincel, el set negro, y al final este pues no me ha gustado para acuarela y lo estoy usando para wash. Y luego hay otros dos sets, el rojo y el azul. El rojo también tiene buena pinta, o sea, el rojo y el azul, no, el rojo y el verde. El rojo tiene buena pinta, el verde lleva un pincel plano Prado, igual más para wash que para otra cosa. Y bueno, si compráis el set normalmente saldrá un poco más barato que si compráis el pincel suelto, pero si solo os hace falta pincel suelto pues tampoco merece la pena comprar el set. Así que os voy a dejar abajo algunos de mis sets favoritos y no sé, pues les echáis un ojo. Si tenéis que regalar algo, pues regalar un set también es bastante chulo. Y ahora ya pues vengo con lo último que mi última recomendación. Bueno, mis dos últimas recomendaciones para regalar a gente creativa. La primera, libros. No os he enseñado, tengo pendiente hacer una sección sobre libros de arte. Este, por ejemplo, es muy guay. Entonces, ¿este es el japonés? Ah, no, este es el que está en japonés y en español. Entonces, pues eso, me gusta mucho este como para inspiración y todo eso. Así que este sería como una cosa muy chula para recibir de regalo. Luego tengo algunos libros de ilustraciones. Aquí tengo este, que es de las Clam, que supongo que todavía se pueden encontrar. La verdad es que no lo sé si todavía se pueden encontrar estos libros que yo tengo, porque los tengo desde hace un montón de tiempo. Aquí solo tengo este de las Clam. En realidad el 99% de los que tengo son de las Clam. Tengo tengo uno de Clover, tengo algunos de Sakura y me gustan mucho. Entonces creo que tengo uno de Ghibli y el resto son todos de las Clam, pero están por casa. Me he traído solo no sé por qué. Y luego tengo también libros de fotografía. No sé si este se puede conseguir. Este es de Sofía Moro, es de su último trabajo. Bueno, su último trabajo no, un trabajo que lleva ya haciendo muchos años. Y habla sobre el corredor de la muerte y sobre los países que todavía tienen pena de muerte y gente. Es un trabajo que hizo con Amnistía Internacional
y gente que está esperando a ser ejecutado, y su familia, y gente que además no había hecho nada, y a los que consiguieron finalmente, algunos de ellos, salvar del corredor de la muerte, pero no a todos. Y entonces la historia en japonés me parece súper impactante, porque estuvo allí en Japón, esta es su hermana, la hermana de este hombre. Entonces en Japón te condenan a muerte, pero no te dicen cuándo te van a ejecutar. Y este señor estuvo años y años en la cárcel esperando que cualquier día llegaran y le dijeran: bueno, te vamos a matar hoy. Imaginad la tortura mental que puede significar eso. Y mientras fuera su hermana luchando por demostrar su inocencia, que podía demostrarla, podía llegar tarde. Y una vez lo sacaron de la cárcel, que estuvo bastantes años allí siendo inocente, pues esto es a lo que se dedica, a estar en su habitación encerrado viendo la tele, porque no sé, como que le robaron la vida. Y bueno, el libro en general es muy recomendable. No sé si todavía está a la venta, porque no sé si era una edición limitada, que juraría que lo tengo firmado. Sí, porque yo a Sofía la conozco personalmente, fue mi profesora en el máster, y cada vez que ha venido a Valencia o ha venido a la escuela la he visto, y la verdad es que su trabajo es maravilloso. Entonces, este libro súper recomendable. ¿Y qué es lo último? Ahora sí, lo último que podéis regalar a una persona creativa o a cualquier persona. Podéis regalar arte. Aquí os traigo una muestra. Por ejemplo, esta es una de mis fotos. Esta todavía no la podéis encontrar en Etsy, pero quizá en algún momento la subiré. De todas formas, si a alguien le interesa esta foto en este tamaño, que me avise y yo le comento. Y todo esto, no están todos los dibujos aún, pero bueno, sabéis más o menos los dibujos que tengo, ¿veis? Diferentes tamaños. Este tamaño no está en Etsy tampoco, porque el tema de los gastos de envío me supone un problema. Bueno, a mí no, a vosotros, porque los gastos de envío son carísimos. Veis que tengo varios y los podéis encontrar. Os dejo abajo la tienda, o me podéis escribir y decirme: Isa, ¿me puedes hacer una copia de esto? ¿Cuánto me va a costar? Estos son los A4, estos están sin firmar porque son míos, son para mi uso personal. Entonces, estos no los he firmado. Estos son los que me voy a poner ahí. Y eso, me podéis preguntar. El papel es un papel de algodón 100%, con textura de acuarela, y la impresión está hecha con tintas pigmentadas. Yo sé que cuesta mucho, y de esto hablaré en algún vídeo, valorar la calidad de las impresiones. Sé que cuesta mucho, que seguramente os estaréis preguntando: ¿pero cómo puedes vender los dibujos a ese precio si puedo encontrar a gente vendiendo sus dibujos por 8 euros? Pero porque esa gente no valora su trabajo de la forma en que lo debe valorar en muchos sentidos. Primero, yo no voy a imprimir mi trabajo en papel de que te salga copia a 30 céntimos. No voy a hacerlo, no. En tiendas de merchandising que te imprimen con 4 tintas o con lo que sea, no. Y luego el papel, pues hay que cuidarlo también. Yo tengo ilustraciones que no os enseñaré por respeto a quien las hizo. Entiendo que seguramente pues no todo el mundo está lo suficientemente preparado, o en aquellos momentos en los que yo los compré. De hecho, yo tampoco estaba lo suficientemente preparada cuando compré esas ilustraciones para valorar el trabajo que habían hecho. Y tampoco fueron baratas, ¿eh? No fueron baratas. Pero todo te llegaba en el típico papel de copistería, que es como con brillo, que es como una cartulina con brillo. Todo te llegaba en ese tipo de papel. ¿Y qué pasa con ese tipo de papel? Que con el tiempo amarillea. Y no con tanto tiempo, a lo mejor con 5 años el papel amarillea. Y el color pierde intensidad. Y no. Y además la copia, cuando tú te acercas a esta copia, parece acuarela. No sé si se aprecia en cámara, pero parece un original. De hecho, la gente que las ha visto en persona me ha dicho: ¿pero eso es el original? Y yo: no, este no es el original, este es una copia. En cambio, cuando te acercas a una copia de estas malas, ves los puntitos y ves la trama. Entonces, claro, pues no vas a valorar de la misma forma una cosa impresa así que una cosa impresa como yo imprimo.
No, lo siento, pero no. Así que, pues eso, esto es nivel fotográfico, calidad fotográfica. Y esto es, pues eso, son 11 tintas pigmentadas, no es inyección de tinta, sino que son tintas que están garantizadas para durar durante mucho tiempo. Y pues es un tipo de impresora especial para hacer este tipo de reproducciones. Con esta impresora tú no imprimirías un trabajo para entregar en el colegio, no. En cambio, pues hay gente imprimiendo con impresoras de entregar trabajos en el colegio, este tipo de cosas. Y yo creo que el cuidar tu trabajo hay que valorarlo. Así que pues eso, tenéis la tienda ahí abajo y podéis conseguir cualquiera de esas ilustraciones, y si no están en el tamaño o no está la ilustración que queréis, pues me escribís y me lo decís y ya está. Creo que la mayoría, bueno, están todas aquí en YouTube y muchas están en Instagram, pues me lo decís, porque la Navidad pues, puede ser un buen momento para regalar. Mirad lo bien que queda fantástico. Esas son las pequeñitas, que yo no tenía esperanza con ellas, de hecho las hice porque me llegó un papel que me llegó defectuoso y hice las pruebas ahí. Así que pues eso, ahí tenéis Etsy, y si no pues me escribís directamente y lo arreglamos, porque Etsy también es un poquito complicado con algunas cosas y especialmente con los envíos. Y nada, que hasta aquí el vídeo de hoy, que espero que os haya gustado. Decidme ahí abajo qué os regalaron el año pasado por Navidad, si tenía algo que ver con esto, si acertaron, si no acertaron o si esperáis que acierten este año. Y bueno, que espero que os haya gustado el vídeo, espero que ya le hayáis dado a like desde el principio y también que lo compartáis para ayudarme a luchar contra la maldición de YouTube, porque sabéis que la maldición de YouTube está ahí, que no se va y que no hay manera de deshacerse de ella. Si os gusta el canal os podéis suscribir ahí abajo y así, además de ayudarme a luchar contra la maldición de YouTube, me ayudaréis a conseguir un botón de plata, porque tengo muchas ganas de tenerlo, porque ya me toca, porque ya es hora, porque ya me lo merezco, porque sí, porque ya me toca. Y si ya estáis suscritos podéis darle a la maldita campana que la tenéis por ahí abajo, y así YouTube dice que os avisará cada vez que subo vídeo, pero si no lo hace, porque eso suele pasar, me podéis seguir en Twitter, porque en Twitter aviso yo, lo tenéis abajo junto al resto de mis redes sociales. Llevaré ya un rato por aquí por pantalla, y también está Discord y también está Telegram. Y nada, que nos vemos por aquí pronto con otro vídeo y espero que paséis una muy buena semana. ¡Hasta luego!